orgulloso, obstinado, desobediente, infiel, quejumbroso. Así era Jonás, cuyo nombre significa paloma, y era hijo de Amitai, que significa verdadero. Jonás provenía de la tribu de Zabulón, de Gat-Hefer, llamado Gita-Hefer en Josué 19:10-13. Era una de las tribus en el reino del norte de Israel, cerca de Nazaret, haciéndolo un profeta de Galilea. Era el más antiguo de los profetas, justo detrás de Eliseo en su lugar en el Antiguo Testamento. Probablemente vivió durante el próspero reinado de Jeroboam II, alrededor del 793 al 753 a.C. El reinado de Jeroboam II llevó a Israel a expandir sus fronteras a los territorios conquistados por David y Salomón. Jonás y la ballena es una de las historias bíblicas más famosas, pero ¿sabías que el enfoque de la historia no es su tiempo dentro del estómago de una ballena, sino cómo Dios utilizó a un profeta desobediente para salvar 120,000 almas de perecer? El núcleo de la historia es sobre cómo Dios extiende su gracia a todas sus criaturas, incluyendo a los habitantes de una ciudad que Dios consideraba cruel. Jonás fue el profeta que intentó escapar del llamado de Dios para predicar el arrepentimiento en Nínive. Nínive era la capital de Asiria y era infame por su crueldad. Era el centro del culto idolátrico a Asur e Ishtar. Lo principal es ver la misericordia y compasión de Dios por todas las personas, incluso los enemigos de Israel. Si Dios tiene un plan para alguien, sus dones y llamados son irrevocables. Y Él cumplirá su plan o simplemente pasará para lograr lo que ha planeado. Isaías 46:9-10 dice: Recuerden las cosas antiguas, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie como yo. Anuncio desde el principio lo que ha de venir, y desde tiempos antiguos lo que aún no ha sucedido. Digo, mi propósito se mantendrá en pie, y haré todo lo que me plazca. La historia de Jonás se cuenta en el breve pero poderoso libro de Jonás de 48 versículos. Cuando Dios convocó a Jonás para advertir a los violentos e impíos ninivitas de su inminente perdición, Jonás huyó y se fue a Jope y obtuvo un barco hacia Tarsis, en la actual España del Sur, que estaba en la dirección opuesta a Nínive, que está al este de Israel. Jonás 1:13 dice: La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Desde allí, Jonás desobedeció a Dios. Abordó un barco e intentó huir a la lejana ciudad mercantil de Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco con destino a ese puerto. Después de pagar el pasaje, subió a bordo y navegó hacia Tarsis para huir del Señor. Dios envió una tormenta violenta que amenazó la seguridad de su barco y su tripulación. Este despertar poco ceremonioso también despertó a Jonás al hecho de que, lejos de ser un escurridizo astuto, estaba siendo seguido por el Todopoderoso. Jonás 1:4-17 dice: Luego el Señor envió un gran viento sobre el mar, y se desató una tempestad tan violenta que el barco amenazaba con romperse. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su propio Dios. Arrojaron la carga al mar para aligerar el barco. Pero Jonás había bajado al fondo, donde se tumbó y se quedó profundamente dormido. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿Cómo puedes dormir? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez Él se preocupe por nosotros y no perezcamos. Entonces los marineros se dijeron unos a otros: Echemos suertes para saber quién es el responsable de esta calamidad. La práctica más cercana a echar suertes hoy en día es probablemente lanzar una moneda. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Así que le preguntaron: Dinos, ¿quién es el responsable de que nos haya sobrevenido esta calamidad? ¿Qué haces y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Jonás les respondió: Soy hebreo, y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca. Jonás se identificó por el nombre que los israelitas usaban entre gentiles, el Dios del cielo, y el que hizo el mar y la tierra seca. Usó este nombre para diferenciar la soberanía del Señor, en contraste con Baal, quien era conocido como un Dios del cielo. Este nombre llevaba mucho peso con los marineros, que probablemente eran fenicios y adoradores de Baal.
Esta fue la manera de Jonás de presentar al verdadero Dios a paganos que no tenían las Escrituras. Esto los aterrorizó y le preguntaron: ¿qué has hecho? Porque sabían que estaba huyendo del Señor, ya que Él mismo se lo había dicho. El mar se iba haciendo más y más tempestuoso. La furia de la tormenta crecía con cada minuto que pasaba. Así que le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para que el mar se calme? Levántame y arrójame al mar, y el mar se calmará. Yo sé que por mi culpa ha venido esta gran tormenta sobre ustedes. Sin embargo, los hombres remaron con todas sus fuerzas para volver a tierra. Pero no pudieron, porque el mar se iba haciendo más y más tempestuoso. Entonces clamaron al Señor: por favor, Señor, no nos dejes morir por quitar la vida de este hombre. No nos hagas responsables de la muerte de un inocente, porque tú, Señor, has hecho lo que te ha placido. Luego tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda, y el mar se calmó. Esto llenó de gran temor al Señor a los hombres, y ofrecieron un sacrificio al Señor e hicieron votos. Sin que Jonás lo supiera, el Señor ya había preparado un gran pez para tragarlo entero mientras se hundía en las profundidades del mar. Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Debemos notar que la Biblia nunca nos revela la especie del pez, ya que la palabra hebrea para ballena no se usa aquí. El segundo capítulo del libro de Jonás muestra cómo él reconoció la soberanía de Dios y oró por arrepentimiento después de que el gran pez tragó. En este punto, Jonás se ha encontrado en una situación peor de lo que podría haber imaginado. Pero como Jacob, se ha dado cuenta de que Dios está con él donde quiera que vaya, ya sea en obediencia o desobediencia. Como resultado, surge del vientre del gran pez una hermosa oración de fe, teñida de orgullo espiritual. Jonás 2:1-10 dice: desde el interior del pez, Jonás oró al Señor su Dios. Dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el vientre del sepulcro pedí ayuda, y tú escuchaste mi clamor. Me arrojaste a lo profundo, en el corazón de los mares, y las corrientes me envolvieron. Todas tus olas y tus olas pasaron sobre mí. Yo dije: he sido desterrado de tu vista. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Las aguas me rodeaban hasta el alma, el abismo me rodeaba, las algas se enredaban alrededor de mi cabeza. Hasta las raíces de las montañas descendí, la tierra debajo me encerró para siempre. Pero tú, Señor mi Dios, sacaste mi vida del pozo. Cuando mi vida se desvanecía, te recordé, Señor, y mi oración ascendió a ti, a tu santo templo. Aquellos que se aferran a ídolos sin valor se alejan del amor de Dios por ellos. Pero yo, con gritos de agradecido elogio, te sacrificaré. Lo que he prometido, cumpliré. Diré: la salvación viene del Señor. Y el Señor ordenó al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme, en una orilla cerca de Jope. El tercer libro de Jonás comienza con Dios, dándole a Jonás una segunda oportunidad de ir a Nínive. Jonás obedeció la palabra del Señor y fue a Nínive. La Biblia enfatiza el tamaño de la ciudad y cuán importante era la circunferencia de Nínive, tan grande que tomaría 3 días recorrerla. Jonás les dice a los ninivitas que en 40 días su ciudad será derrocada. El viaje a Nínive desde Jope era de aproximadamente 1 mes. El tamaño de Nínive se expresa en términos del tiempo que le tomaría a Jonás llevar a cabo su asignación. Él habría tenido encuentros con los habitantes de la ciudad durante los periodos de anuncio. El versículo 5 dice: entonces la gente de Nínive creyó en Dios, proclamó un ayuno y se vistió de cilicio, desde el más grande hasta el más pequeño de ellos. Los ninivitas le dieron audiencia a Jonás debido a su experiencia con la ballena. Desde una perspectiva divina, el arrepentimiento inmediato a gran escala es obra de Dios. El profeta reacio fue testigo del poder de Dios a través de los marineros paganos y la ciudad gentil. Respondieron a su mensaje aunque Jonás era un siervo débil de Dios. Los versículos 6 al 9 describen la reacción del rey de Nínive. Después de escuchar la predicación de Jonás, el rey cambió sus ropas reales por cilicio y cenizas. Además del mensaje de Jonás, el rey podría haber escuchado sobre el encuentro milagroso con la ballena antes de que Jonás llegara a Nínive. Cuando Dios vio lo que hicieron,
y cómo se apartaron de sus malos caminos, se arrepintió y no les trajo la destrucción que había amenazado. Pero esto le pareció muy mal a Jonás, y se enojó. Jonás rechazó a los gentiles y odió que pudieran participar en la salvación. La misericordia de Dios hacia Nínive enfureció a Jonás. Este fue su verdadero motivo para huir a Tarsis. Jonás sabía muy bien cuán bondadoso era Dios. Había experimentado el perdón, pero no quería que Nínive disfrutara de la misericordia de Dios. Jonás se queja a Dios y desea morir porque piensa que la misericordia de Dios es injusta e inconsistente con el propio sentido de justicia de Jonás. En Jonás, capítulo 4, versículos 1 al 3, dice: ¿No es esto lo que dije, Señor, cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Sabía que eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en amor, un Dios que se arrepiente de enviar calamidad. Ahora, Señor, quita mi vida, pues es mejor para mí morir que vivir. Dios cuestiona el derecho de Jonás a estar enojado, pero le enseña una lección sobre compasión. Dios envió a Jonás una planta y la hizo crecer sobre Jonás para dar sombra a su cabeza para aliviar su malestar, y Jonás estaba muy contento con la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios proveyó un gusano que mordió la planta para que se marchitara. Un viento abrasador aflige a Jonás. Dios enseña a Jonás que él se preocupa por todas las personas, incluso por aquellos que son malvados, y que tiene el derecho de mostrar misericordia a quien él quiera. Versículo 4. Entonces dijo el Señor: ¿Tienes tú razón para enojarte? Jonás nuevamente desea morir y discute con Dios. A diferencia de Jonás, quien no se preocupaba por la gente de Nínive y solo se preocupaba por una planta silvestre que ni siquiera cultivó, Dios amaba a la gente de Nínive que él había creado. Dios habría perdonado a Sodoma por 10 personas justas, así que sin duda perdonaría una ciudad con 120,000 personas que no sabían distinguir entre su mano derecha y su izquierda. El capítulo termina con la pregunta retórica de Dios: Tú te preocupas por esta planta, aunque no la cuidaste ni la hiciste crecer. Apareció de la noche a la mañana y murió de la noche a la mañana. ¿Y no debería yo preocuparme por la gran ciudad de Nínive, en la que hay más de 120,000 personas que no pueden distinguir su mano derecha, y también muchos animales? Nosotros también olvidamos cuán paciente es Dios, cuán misericordioso es y cuántas oportunidades quiere dar a las personas. Por supuesto, llega un momento en que la paciencia de Dios se agota. Este es en última instancia el mensaje de los profetas. Jonás simplemente calculó mal el momento. Todavía era el momento de la misericordia y la paciencia de Dios con Nínive en su día.